Hay un pequeño triángulo de agua que no existe en ningún mapa y cuyas dimensiones exactas no se conocen y, sin embargo, todos hemos escuchado las historias que acompañan al legendario Triángulo de las Bermudas, envuelto en misterio y acumulando algunas de las teorías de conspiración más salvajes conocidas por el hombre. Esta anomalía geográfica es ampliamente considerada como el lugar más mortal, peligroso y engañoso en la Tierra. Entonces, ¿cómo es que una parte del océano que ni siquiera está oficialmente reconocida como tal, se ha vuelto tan reverenciada? El pequeño cuerpo de agua que forma el triángulo invisible ha llenado lentamente con los restos y las desapariciones durante siglos, reclamando la vida de aquellos que no lograron pasar por ella. Pero también sobre eso se han escrito libros, se han producido documentales, y los científicos han clamado por tratar de explicar lo inexplicable. En este peligroso parche de océano, ¿qué causó que se desarrollara esta serie de circunstancias desafortunadas? ¿Cómo pueden 20 aviones, 50 barcos y cientos de personas simplemente desaparecer? ¿Es la ubicación simplemente una coincidencia? ¿O hay algo más siniestro en las profundidades de la superficie? Viajaremos en el tiempo a los orígenes del misterio, para averiguar dónde comenzó y quién fue responsable de ello. Visitaremos algunas de las desapariciones más infames del Triángulo. Examinaremos cada teoría que rodea el misterio. Todo el camino desde la Atlántida hasta las olas rebeldes y la declinación magnética, hasta los gases tóxicos ocultos que salen de las profundidades. Y te llevaré directamente al meollo del asunto para descubrir al verdadero culpable del Triángulo de las Bermudas. ¿Se puede explicar algo inexplicable después de todo? Como he mencionado, el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa, ni es oficialmente reconocido como una ubicación por los Estados Unidos, con quienes está situado de cerca. Entonces, ¿dónde está? Extraoficialmente, el Triángulo de las Bermudas es una región del Océano Atlántico Norte, limitado aproximadamente por la costa sureste de los Estados Unidos, Bermudas y Puerto Rico. Curiosamente, los límites exactos del Triángulo de las Bermudas no están universalmente acordados. Las aproximaciones del área total oscilan entre 500.000 y 1,5 millones de millas cuadradas, con un área aproximada de 1 millón de millas cuadradas. Los límites del triángulo varían según las fuentes. La región tiene una forma vagamente triangular, pero ese triángulo podría terminar siendo un isósceles, un escaleno, o incluso podría parecerse más a un rombo si mueves los límites. Quizás el dodecaedro de las Bermudas no era tan pegadizo. Y así, desde el principio empiezas a ver un agujero deslumbrante en gran parte del discurso que rodea este tema. Sin duda, ha habido incidentes en esta área, y algunos trágicos en ese sentido. Pero debido a que los límites en realidad no existen, y difieren de la cuenta histórica a la cuenta histórica, es realmente difícil proporcionar el número real de muertes y desapariciones para un área cuyos límites cambian constantemente en el transcurso de varios cientos de años. Pero es lo que ha pasado dentro de este triángulo a lo largo de la historia. Eso es lo más intrigante. Y las cosas comienzan hace medio milenio con Cristóbal Colón. El año es 1492 y Cristóbal Colón ha zarpado con 3 barcos desde España para encontrar una ruta occidental a Asia y el Nuevo Mundo. Oh, muy emocionante. Después de navegar por el Océano Atlántico durante 10 semanas, la Tierra finalmente fue vista y puso un pie en una pequeña isla en las Bahamas, a la que llamó San Salvador. Para llegar allí, hubiera sido la primera persona en navegar el Mar de los Sargazos, y por lo tanto, el Triángulo de las Bermudas. O al menos la primera persona en regresar y contárselo a todos en casa. Pero podrías decir que aquí es donde comenzaron los misterios. Porque cuéntales a todos al respecto finalmente lo hizo. Extractos de su registro que fueron compilados poco después de su muerte han sido traducidos desde entonces. La primera indicación de que algo podría estar mal fue en septiembre de 1492. La lectura del registro de Colón sugirió que algo estaba afectando su brújula. En este día, al comienzo de la noche, las brújulas marcaban el noroeste y por la mañana variaban un poco.
Varios días después, informó que el mar se elevaba a grandes alturas y, lo más curioso, describió haber visto una luz en el horizonte que comparó con el de una vela. Un cuerpo tan pequeño que no podía afirmar que fuera tierra. Una pequeña vela de cera que se levantó y levantó, que durante unos segundos pareció ser una indicación de tierra. Imagina escuchar sobre esos incidentes. Hace 500 años. Quiero decir, Estados Unidos ni siquiera había sido descubierto todavía. Se sabía muy poco sobre el mundo. Puedes ver cómo las historias se convierten en fábulas, misterios, llámalos como quieras. Empezarás a reunir intriga. Más tarde, a principios de 1600, un barco de Inglaterra llamado Sea Venture partió para reabastecerse y revivir la colonia que caía en Jamestown, frente a la costa de la cadena de islas deshabitadas de las Bermudas. La flota navegó hacia un huracán que destruyó el barco y abandonó a su tripulación. Aunque no había nada particularmente misterioso en este suceso, como esos marineros desolados se aferraron a los restos de su otrora orgulloso barco, debe haberse sentido como una llamada a los misteriosos eventos que ya habían sucedido en esta área. Se cree que este naufragio realmente inspiró la obra de Shakespeare, La Tempestad, en la que se refiere a las Bermudas o Bermudas como un lugar vejatorio o maldito. Así que Bermuda había encontrado un gran lugar para alcanzar la fama. Uno de los encuentros más espeluznantes debe haber sido en 1881, cuando, como dice la leyenda, el Ellen Austin, un carguero que navega de Liverpool a Nueva York transportando pasajeros con la esperanza de emigrar a los Estados Unidos, avistó un barco fantasma en el Triángulo de las Bermudas. Su capitán tomó un atajo a través del tormentoso Mar de los Sargazos, nuevamente donde se encuentra el Triángulo de las Bermudas. Y fue aquí donde encontraron un velero inquietantemente silencioso, sin tripulación a bordo, pero extrañamente con mucho botín, casi como cebo esperando que alguien lo encontrara. Y la tripulación del Ellen Austin tomó ese cebo. Queriendo salvar el barco y sus bienes, decidieron llevarlo a Nueva York con ellos y enviaron a algunos de sus hombres más valientes para que pudieran navegar ambos barcos juntos. Mientras continuaban su viaje a través del Mar de los Sargazos, sin embargo, fueron atrapados en una gran tormenta. Los vientos aullantes y las olas traicioneras arrancaron los barcos el uno del otro, y el Ellen Austin perdió de vista el barco fantasma ahora tripulado. Cuando el clima finalmente se aclaró, los marineros sobrevivientes comenzaron a buscar a sus amigos y camaradas. El capitán Griffin vio el barco y llamó a su tripulación, pero no hubo respuesta. El espeluznante silencio había regresado al otro barco una vez más. Varios marineros fueron a investigar, pero no encontraron signos de vida a bordo. Sus compañeros habían desaparecido sin dejar rastro. Esto no impidió que el capitán Griffin ordenara a un segundo equipo que abordara el fantasmal barco sin nombre a Nueva York. Durante varias noches parecía que se estaban escapando con los barcos en camino hacia su destino, pero su suerte se acabó cuando un espeso manto de niebla comenzó a asentarse sobre el agua. El Ellen Austin se detuvo mientras todos esperaban que la niebla se dispersara. Una vez más se separaron del barco sin nombre, dejado para esperar prácticamente ciego y sin sonido, pero con tablones crujiendo y las olas lamiendo silenciosamente en la proa. Después de que la niebla se aclaró, el barco fantasma había desaparecido por completo, llevándose consigo a toda la tripulación y sus tesoros, para nunca ser visto de nuevo. Es una buena historia, ¿no? ¿Pero hay realmente algo en eso? Bueno, sabemos que había un barco llamado Ellen Austin, que navegó entre Liverpool y Nueva York. Sin embargo, se confirmó que el viaje en 1881 fue sin incidentes en el registro de barcos de Lloyd's of London. Todavía los relatos históricos siguen mencionando misteriosos sucesos en esta región, incluso hasta nuestra era moderna. Bien entrado el siglo XX, ganó seria atención después de que ocurrió una tragedia especialmente infame. En marzo de 1918, el USS Cyclops
un barco de carga de la Marina de 542 pies de largo con más de 300 hombres y 10.000 toneladas de mineral manganeso, que se usó en la siderurgia. Salió de Río de Janeiro con destino a Baltimore. Después de una parada no planificada en Barbados, se dirigió al norte y nunca se volvió a ver. La desaparición del barco fue la mayor pérdida de vidas en la historia naval de Estados Unidos, que no estaba directamente relacionada con el combate. El Cyclops nunca envió una llamada de socorro SOS, a pesar de estar equipado para hacerlo, y una búsqueda extensa no encontró restos. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, dijo más tarde que solo Dios y el mar saben lo que le sucedió al gran barco. En 1941, 2 de los barcos hermanos del Cyclops desaparecieron de manera similar, sin dejar rastro a lo largo de casi la misma ruta. Una cita de la revista Santa Fe, en 1920, describió el incidente desaparecido, como si algún monstruo gigantesco del mar hubiera agarrado a sus hombres y la hubiera enviado a las profundidades del océano. Y la tristeza de su destrucción se amplifica por la ausencia de cualquier llamada de ayuda inalámbrica, siendo recogida por cualquier barco a lo largo de la ruta que siguió el Cyclops. Tristemente, una tragedia militar siguió a otra en la misma parte del mundo años después, sin hacer nada para disipar las crecientes teorías de que algo extraño estaba en marcha, o más bien a flote. En diciembre de 1945, 5 torpederos Avenger de la Marina TBM, que transportaban 40 hombres, despegaron de un aeródromo de Fort Lauderdale para practicar el bombardeo sobre algunos bajíos cercanos, pero con su brújula aparentemente funcionando mal. El líder de la misión, conocida como Vuelo 19, se perdió severamente, transmitiendo por radio a la torre de control. No podemos estar seguros de dónde estamos. 20 minutos después de entregar el mando a un nuevo líder de vuelo por razones desconocidas, se dijeron las últimas palabras del Vuelo 19. Parece que estamos entrando en aguas blancas. Estamos completamente perdidos. Los 5 aviones volaron sin rumbo hasta que se quedaron sin combustible y se vieron obligados a abandonarse en el mar. Ese mismo día, un avión de rescate y su tripulación de 13 hombres también desaparecieron. Después de una búsqueda masiva de una semana, no encontró ninguna evidencia. El informe oficial de la Marina declaró que era como si hubieran volado a Marte. No se han encontrado restos ni rastros de los pilotos o sus aviones. Las cosas se estaban volviendo cada vez más sospechosas. Ya no era esta área extraña solo reclamando barcos. Ahora parecía extenderse hacia arriba para incluir cualquier cosa que volara sobre ella. También en diciembre de 1948, solo unos años después de que el Vuelo 19 desapareciera, un avión de pasajeros británico que transportaba alrededor de 30 personas desapareció el 30 de enero, mientras volaba sobre las Azores a las Bermudas. Un año después, el BSAA Star Ariel, el mismo tipo de avión que el anterior, desapareció mientras volaba de Bermudas a Kingston, en Jamaica. Ningún avión se encontró. Tantos incidentes en un espacio tan pequeño, que todos comienzan con Colón notando algo extraño en su brújula, sin evidencia real o explicación de por qué. Alguien necesitaba conectar los puntos y darle un nombre a este espacio. El mortal Triángulo de las Bermudas era el nombre del autor estadounidense Vincent Gaddis, quien buscó en la edición de febrero de 1964 de la revista Argosy dibujar una línea de Florida a las Bermudas, otra de Bermudas a Puerto Rico y una tercera línea de regreso a Florida a través de las Bahamas. Dentro de esta área conocida como el Triángulo de las Bermudas, la mayoría de las desapariciones totales se han producido. En ausencia de hechos concretos, hubo especulaciones frenéticas sobre esta idea, y como era de esperar, capturó la imaginación del mundo de repente. Como un gran detective resolviendo un asesinato en serie, los misterios se habían conectado. El artículo era una obra maestra de fantasía conspirativa, lo que sugiere que las fuerzas oscuras estaban trabajando. Para el contexto aquí, esta fue la era de la Guerra Fría y la crisis de los misiles cubanos.
cuando las teorías conspirativas y los rumores se cernían a lo grande. También fue un momento en que la NASA y la ciencia en general estaban llenando cada vez más los espacios en blanco, proporcionando respuestas a muchas de las grandes preguntas sin resolver de la vida. Pero aquí, en el Triángulo de las Bermudas, fue un fenómeno que desafió tentadoramente la explicación. Otros se apresuraron a sacar provecho de la fiebre del Triángulo de las Bermudas. Se publicaron decenas de libros, muchos se convirtieron en bestsellers internacionales, con el más popular de todos siendo Charles Berlitz con El Triángulo de las Bermudas, publicado en 1974. Vendió 20 millones de copias en más de 30 idiomas. Una hazaña extraordinaria para un trabajo que ofrecía algunas sugerencias alucinantes en cuanto a lo que realmente estaba pasando. Nada estaba fuera de los límites. Las teorías de Berlitz eran tan populares que cuando Steven Spielberg hizo Encuentros cercanos del tercer tipo, describió a la tripulación aérea del vuelo 19 como si hubiera sido secuestrada por extraterrestres. Berlitz pretendía demostrar que el Triángulo de las Bermudas estaba conectado a la mítica ciudad perdida de Atlantis, tirando de barcos, aviones y personas en sus profundidades turbias, explicando por qué tantos barcos y aviones habían desaparecido. También se apoyó fuertemente en fenómenos paranormales o sobrenaturales para explicar lo que, según él, no pueden ser meras coincidencias. Por ejemplo, lo más interesante para Berlitz es que la mayoría de los aviones y barcos desaparecidos no enviaron llamadas de socorro antes de desaparecer, algo que sugiere es evidencia de interferencia extraterrestre o al menos actividad paranormal, pinchando los oídos de Spielberg, evidentemente. Pero no se detiene ahí. Él sugiere que el triángulo puede ser un portal bajo el mar, trascendiendo el tiempo y el espacio a otra dimensión o algún otro lugar sobrenatural. De manera similar, dice, este podría ser el lugar en la Tierra reservado para extraterrestres para secuestrar humanos. Para Berlitz, las posibilidades eran infinitas. Cuanto más salvajes, mejor. Incluso si los críticos, y nosotros, tenemos serias dudas sobre su metodología. Sabemos tanto en estos días. Incluso en los 70, brechas en el conocimiento se estaban llenando. Para aferrarse a algo que podríamos no tener todas las respuestas, es embriagador. Y es por eso que el misterio del Triángulo de las Bermudas ha resistido la prueba del tiempo. Es emocionante pensar que, a pesar de todas estas grandes mentes científicas y análisis de bases de datos en el mundo hoy, algo de alguna manera se deslizó debajo de la red. Es como un acertijo que no se puede resolver con prácticamente todo el resto del planeta mapeado, excepto este pequeño triángulo de misterio. Aunque no hemos escuchado mucho al respecto recientemente, pero la verdad es que tenemos las respuestas. Finalmente podemos explicar lo que está pasando en el Triángulo de las Bermudas. Una de las cosas que aparece una y otra vez son problemas de navegación. Tocamos un par con la brújula de Colón que va mal, y el vuelo 19, esencialmente, no puede identificar dónde estaban durante su carrera de entrenamiento. En casi todos los relatos del misterio que rodea el Triángulo de las Bermudas, verás referencia al hecho de que es uno de los dos únicos lugares en la Tierra. El otro es el Mar del Diablo frente a la costa de Japón, donde una brújula apunta al norte verdadero en lugar del norte magnético. ¿Podría esto hacer que las brújulas funcionen mal para que los barcos y aviones se desvíen terriblemente? Una actualización rápida de la brújula. Si, como yo, has olvidado cómo usar uno porque tu teléfono lo hace por ti. Una brújula funciona porque su aguja magnética es atraída por el magnetismo de la Tierra, que lo atrae a apuntar al polo norte magnético en constante cambio. El polo norte geográfico, por otro lado, es estático y se encuentra a 12 millas al norte del polo magnético. La variación entre estas dos lecturas se conoce como declinación magnética o variación de brújula, que puede cambiar a medida que se mueve por el mundo. Hay otra pieza de terminología que es relevante aquí también. La línea agónica es una línea imaginaria donde el norte verdadero y el norte magnético están en perfecta alineación.
no hay declinación magnética. A principios del siglo XVIII, Edmund Halley notó que la línea agónica se movía lentamente hacia el oeste. Se le ocurrió la idea de mostrar declinación como curvas de nivel en un mapa. En puntos al oeste de la línea agónica, una aguja magnética apuntará al este del norte verdadero, declinación positiva. En puntos al este de la línea agónica, una aguja magnética apuntará al oeste del norte verdadero, declinación negativa. Desde entonces, los científicos han notado una deriva hacia el oeste de la línea agónica, con una velocidad promedio de aproximadamente 0,2 grados por año. Esta deriva no es igual en todos los lugares. Sin embargo, es mucho más fuerte en el hemisferio atlántico que en el hemisferio pacífico. Los navegantes siempre deben compensar la declinación magnética cuando trazan sus cursos. Mientras que la línea agónica una vez pasó por el Triángulo de las Bermudas, ahora cae dentro del Golfo de México, haciendo afirmaciones de que contribuye a desapariciones en el triángulo en gran medida inexactas. El problema con la teoría del mal funcionamiento de la brújula es que los errores de cálculo en cualquier lugar podrían hacer que un avión o un barco se salga de su curso. También supone que los pilotos y capitanes experimentados que pasaban por el área no eran conscientes de la declinación magnética, que es poco probable que no se mencione. La gran mayoría de los navegantes y voladores pasan por esta área sin incidentes. Otra cosa que habrás notado sobre estos casos, particularmente en el mar, es una ausencia de restos en casi todas las ocasiones. Una teoría plausible para esto es simplemente, bueno, a la antigua. Temporada de huracanes, como sabemos, pasa justo por el medio de esta ubicación exacta. Solo mira la devastación de 2020 en esta área. Algunas teorías citan las olas rebeldes como una razón por la que tantos barcos no han llegado a sus destinos. Enormes olas anormalmente grandes que pueden alcanzar hasta 100 pies de altura. Las olas rebeldes son ciertamente reales y representan aproximadamente una de cada 10.000 olas. La primera registrada por un instrumento fue el 1 de enero de 1995 en el Mar del Norte. Esta ola en particular, conocida como la ola de caída, tenía 84 pies de altura. No olvidemos el papel de la corriente del Golfo aquí también, una teoría apoyada por la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que dice que las consideraciones ambientales pueden explicar algunas de las desapariciones del Triángulo de las Bermudas. La corriente del Golfo viaja por el borde occidental del triángulo y es extremadamente rápida y muy turbulenta, planteando desafíos extremos de navegación, especialmente para marineros inexpertos. Se ha informado que la corriente del Golfo se mueve más rápido que 4 o 5 nudos por hora en algunas áreas, que es 300 veces más rápido que el río Amazonas. Esto es más que suficiente para tirar a los marineros cientos de millas fuera de curso, si no compensan correctamente la corriente. También puede borrar rápidamente cualquier evidencia de desastre. Una teoría cada vez más popular, y de hecho la teoría científica más reciente que sale a la luz, se basa en el metano. Lo conocemos principalmente como un gas de efecto invernadero, particularmente potente, que proviene de vacas, pero grandes cantidades de metano están atrapadas en sedimentos debajo del océano. En 2016, investigadores de la Universidad Ártica de Noruega descubrieron cráteres frente a la costa del país que tenían hasta media milla de ancho y 150 metros de profundidad. Sugieren que los cráteres parecen haber sido causados por la liberación explosiva de metano, que quedó atrapado en el sedimento de abajo, explotando hacia arriba como eructos gigantes de muerte. A pesar de que su investigación deja muy claro que no reclamaban ningún vínculo con el triángulo, otros académicos, incluido el científico ruso Igor Yeltsov, se encargaron de hacer la conexión de todos modos. Y por supuesto, muchos medios de comunicación en particular han exagerado la teoría. La visión astromatemática que es ciertamente posible pero muy poco probable que sea el culpable. Geomagnetismo, gas metano y los sistemas meteorológicos tormentosos del Caribe.
Se hace evidente que esta región puede ser traicionera tanto para aviones como para barcos. Estas son explicaciones científicas plausibles que desmitifican el Triángulo de las Bermudas. La verdad es que, dejando a un lado dichas condiciones ambientales obvias, simplemente mencionar términos científicos como geomagnetismo o explosión de metano no equivale a presentar evidencia irrefutable. Estas son hipótesis o especulaciones, no son conclusiones definitivas. Entonces, ¿dónde está la evidencia real al final de todo? Un diario que fue traducido de 1492, un artículo de revista de la década de 1940, e incluso un libro más vendido de los años 70. Bueno, todos cuentan una historia, pero cuando se examinan los datos reales existentes de aviación y siniestros marinos en las últimas décadas, y se compara esto con otras regiones de todo el mundo, los datos revelan una historia muy diferente. De hecho, es precisamente la falta de una historia lo que nos señala la verdad. No hay nada fuera de lo común sucediendo en el Triángulo de las Bermudas. Ni siquiera está entre las 10 regiones oceánicas más peligrosas del mundo. Utilizando los datos de contaminación y víctimas marinas para investigadores, conjunto de datos que cubre más de 150,000 registros de 1982 a 2015, te quedas con alrededor de 9,000 incidentes para el análisis. De estos, 361 se ubicaron dentro del Triángulo de las Bermudas, solo 4%. Esto revela que las causas de las bajas en el Triángulo de las Bermudas reflejaron de cerca el patrón mundial, con una ocurrencia algo menor de eventos de vuelco, probablemente debido a la proximidad a los principales puertos comerciales donde las condiciones son generalmente más tranquilas. Curiosamente, no se reportaron incidentes clasificados como desaparición dentro del Triángulo de las Bermudas entre 1982 y 2015. Durante la última década, las pérdidas anuales de envío han disminuido en un 70%, y las regiones alrededor del Triángulo de las Bermudas no destacan cuando hay incidentes. Durante la última década, el sur de China, Indochina, Indonesia y Filipinas han sido con mucho las regiones más afectadas, y las regiones del Mediterráneo Oriental y el Mar Negro fueron las segundas ubicaciones de pérdidas principales. Pero ¿qué pasa con los aviones que vuelan sobre él? Dirigiendo nuestra atención a los incidentes de aviación, podemos explorar la base de datos de accidentes de aviación proporcionada por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. Esto cubre todos los accidentes investigados desde 1962 hasta el presente, incluyendo vuelos comerciales y militares. Aquí encontramos una historia muy similar, o la falta de ella. Mientras que incidentes notorios como la desaparición de los bombarderos del vuelo 19 y varios misterios de aviones de pasajeros han alimentado las leyendas del Triángulo de las Bermudas, un examen más detenido de los datos reveló que la mayoría de los incidentes ocurrieron durante el aterrizaje y el despegue, principalmente en las Bahamas. Solo unos pocos incidentes durante los vuelos resultaron en muertes, y se atribuyó el único accidente de vuelo comercial documentado a las decisiones relacionadas con el mal tiempo por el piloto, desde 1965. Solo ha habido un incidente de aviación sobre las Bermudas. JetBlue, número de vuelo N91, JB, experimentó turbulencia severa que resultó en una lesión. En el caso del infame vuelo 19, las transcripciones muestran al teniente Taylor, el piloto principal, pensó que su brújula había funcionado mal y que estaba sobre los Cayos de Florida, una serie de islas que se extienden hacia el suroeste del continente de Estados Unidos. Cuando, de hecho, el análisis posterior del personal de tierra mostraría que estaba al sureste, cerca de una isla en las Bahamas. En lugar de regresar al oeste hacia Florida, siguió volando hacia el este más profundo en el Océano Atlántico. En otras palabras, se había perdido. Esto es algo que, según el científico australiano Carl Kruszelnicki, ha sucedido en ocasiones anteriores con el mismo piloto. Con toda probabilidad, esta tragedia fue tristemente el resultado de un error humano. En el Triángulo, las islas de Bermudas experimentan en promedio un ciclón tropical dañino una vez cada 6 o 7 años,
con sistemas menores más pequeños que afectan a la isla con más frecuencia. Aproximadamente 500 ciclones tropicales y subtropicales han afectado al estado de Florida. Más tormentas golpean Florida que cualquier otro estado de Estados Unidos. Y desde 1851 solo, han pasado 18 temporadas de huracanes sin una tormenta conocida que impacte el estado. Puerto Rico es golpeado por huracanes en promedio unas 4 o 5 veces al año. Incluso en 2025, donde podemos rastrear, predecir, modelar, observar y planificar contra las tormentas venideras, todavía causan una devastación tremenda. Así que imagina cómo habría sido cuando no pudimos. Así que ahí lo tienes. Tal vez un poco decepcionante, pero si tus amigos alguna vez mencionan esto, puedes asegurarles con confianza que realmente no hay nada especial en el Triángulo de las Bermudas. Es innegablemente una de las regiones más afectadas por el clima en el planeta, por lo que, desafortunadamente, y en el transcurso de varios siglos, habría incidentes en el camino. Pero la verdad es que, estadísticamente hablando, no tienes más riesgo de viajar por el Triángulo de las Bermudas que en cualquier otro lugar del mundo. Trágicamente, todo parece reducirse a un terrible error humano en una de las regiones más hostiles del planeta. Pero eso no explica lo esencial. Las personas nunca volvieron. Ni rastros, ni respuestas. Solo el silencio del océano. Sin embargo, algo ha cambiado. El velo se ha descorrido. El hechizo se disipó. El Triángulo de las Bermudas ya no susurra secretos. Solo bosteza indiferente. Podríamos decir que es pintorescamente trivial, o quizá hermosamente mundano. Y francamente, en una era de caos, no es un alivio que algunas leyendas prefieran quedarse dormidas.